El tiro o movimiento parabólico. Es un tipo de movimiento que se puede dividir en dos. Por un lado, consiste en un movimiento rectilíneo uniforme en el eje de las X, y por el otro, un movimiento uniformemente variado en el eje Y. Este último se refiere a la curva formada. Al lanzar un objeto al aire, se forma un ángulo con el eje de las X. Debido a la gravedad, este objeto va a experimentar una aceleración constante hacia abajo. Primero se reduce la velocidad vertical para después aumentar su velocidad hacia el suelo. La componente horizontal de la velocidad inicial permanece constante hasta que el objeto llega al suelo. Las componentes en X y en Y son independientes, por lo que se pueden analizar por separado. En la tabla se puede observar que la velocidad en el eje X va a ser constante, por lo que no tiene ningún tipo de aceleración, mientras que en el eje Y la velocidad será la misma que la aceleración. 9.8 metros por segundo cuadrado cuando trabajamos en metros y 32 pies por segundo cuadrado cuando trabajamos con pies. Existen diversas fórmulas para calcular cada una de las componentes del tiro parabólico, las cuales se dividen en ecuaciones del movimiento según los ejes y ecuaciones de trayectoria. La distancia se calcula con velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Para calcular la velocidad final se utiliza velocidad inicial más gravedad por tiempo, y para calcular la velocidad inicial solo despejamos la fórmula anterior, lo cual quedaría como velocidad final menos gravedad por tiempo. Para sacar el tiempo en altura máxima se utiliza menos velocidad inicial entre gravedad, y el tiempo total de vuelo se calcula con velocidad inicial por 2 entre gravedad. Para calcular la distancia en X se utiliza velocidad inicial por coseno del ángulo por tiempo. La distancia en Y se calcula con velocidad inicial por seno del ángulo por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Para la velocidad en X se utiliza velocidad inicial por coseno del ángulo. La velocidad en Y se calcula con velocidad inicial por seno del ángulo menos gravedad por tiempo, o bien con velocidad inicial más gravedad por tiempo. Balística. Cuando se habla de balística de misiles, también se habla del tiro parabólico y la aeronáutica, ya que se necesita hacer análisis y cálculos para tener resultados satisfactorios y con los errores más mínimos. Microgravedad. Desde 1999 hasta hoy en día, la Agencia Espacial Europea, ESA por sus siglas en inglés, ofrece la oportunidad a 30 grupos de estudiantes de distintos países a probar las condiciones de la microgravedad en una campaña de tiros parabólicos. La ingravidez, o mejor conocida como ausencia de gravedad, es la razón por la que los astronautas flotan. Sin embargo, es una mera creencia. Los astronautas flotan no por estar lejos de la Tierra, sino por estar cayendo alrededor de ella. Vuelos parabólicos, o también conocidos como vuelos con gravedad cero. ¿Qué son? Es cuando un avión vuela a 6 kilómetros del suelo a velocidad constante y los pilotos inclinan el avión unos 50 grados mientras van aumentando la velocidad por unos 20 segundos. Ahí es cuando se experimenta la hipergravedad hasta alcanzar una fuerza de 1,8 G. Al alcanzar una altura de 7.5 kilómetros, los pilotos reducen la velocidad y dejan que el avión llegue hasta su punto máximo, que son unos 8,5 kilómetros, cayendo luego hasta una altura otra vez de 7,5 kilómetros. Y durante todo ese lapso de tiempo es donde se experimenta la microgravedad o gravedad cero. En ese lapso de unos 22 segundos es donde se experimenta la gravedad cero. Por lo general se hacen estos vuelos en un Boeing 727 y en vuelos de este tipo se suele realizar entre 25 y 40 parábolas antes de volver a aterrizar el avión. Stephen Hawking, uno de los físicos más famosos de todos los tiempos, participó en uno de estos vuelos cuando tenía 65 años, o sea, en el 2007. Horas antes de despegar, el conocido físico no podía contener la emoción y dijo: como pueden imaginar, estoy muy emocionado.
He estado en una silla de ruedas durante casi 4 décadas y la oportunidad de estar en gravedad cero será maravillosa. Nos vemos en la gravedad cero. Y añadió, espacio, allá voy. Quiero además despertar el interés de la opinión pública por el espacio. Un vuelo en gravedad cero es el primer paso hacia los viajes espaciales, dijo él. Hubiera seguido una y otra vez. Fue increíble, dijo con el sintetizador de voz que le permite hablar. Energía nuclear. ¿Qué es? Es aquella energía que se obtiene al manipular la estructura interna de los átomos. ¿Cómo se obtiene? Mediante la división del núcleo, fisión nuclear, o la unión de dos átomos, la fusión nuclear. ¿Qué hace? La energía nuclear es la energía que mantiene unidos neutrones y protones. Hablemos un poco de su historia. En 1896, el físico francés Antoine-Henri Becquerel comprobó que determinadas sustancias, como las sales de uranio, producían radiaciones penetrantes de origen desconocido. Este fenómeno fue conocido como radiactividad. El descubrimiento de la naturaleza de las radiaciones permitió a Rutherford estudiar la estructura de la materia más adelante. Con sus experimentos pudo deducir que el átomo estaba constituido por una zona central positiva, donde se concentraba toda la masa y que los electrones giraban en órbitas alrededor del núcleo. El descubrimiento del neutrón fue realizado por James Chadwick en 1932. Después, los primeros estudios sobre la fisión nuclear fueron llevados a cabo por Otto Hahn y Lise Meitner, basándose en los resultados obtenidos por el matrimonio Joliot-Curie, que mediante análisis muy cuidadosos encontraron un elemento de número atómico intermedio en una muestra de uranio bombardeado con neutrones. ¿Qué es la fisión nuclear? Bueno, en la fisión nuclear los átomos se separan para formar átomos más pequeños, liberando energía. Las centrales nucleares utilizan la fisión nuclear para producir electricidad. Características de la fisión. Produce residuos radioactivos, en la actualidad. Más energía por átomo fisionado, pero menos por masa. Baja energía de activación. Se ha unido a la industria energética. La fisión nuclear se basa en un neutrón bombardeando uranio. El uranio después se vuelve 3 neutrones, un kriptón y un bario. En la fisión nuclear la energía se libera cuando los átomos se combinan o se fusionan entre sí para formar un átomo más grande. Ejemplo de algo que utiliza esto en la naturaleza es el Sol. Características de la fusión son: no produce residuos radioactivos, menos energía por par de átomos, pero más por su masa, alta energía de activación. Aún no se produce energía de forma rentable con este método. Usos y aplicaciones. Se aprovecha la existencia de materiales radioactivos naturales para la fijación de fechas de los depósitos de rocas, carbón y petróleo. La aplicación de los isótopos en la agricultura ha permitido aumentar la producción agrícola de los países menos desarrollados. Creación de armas nucleares. Desarrollo y mejora de los procesos para la automatización, el control de calidad y las mediciones. Beneficios de la energía nuclear. Ambientales. Al emplear la energía nuclear para producir energía eléctrica se evitan problemas como la lluvia ácida, el calentamiento global, el derrame de petróleo y el efecto destructivo de la extracción del carbón. Sociales. Al haber un ambiente más limpio hay menos enfermedades y más empleos. Económicos. Se reduce la volatilidad de los precios y con poca cantidad de combustible se generan grandes cantidades de energía. Datos curiosos. Un 10% de la energía producida en México es nuclear. Estados Unidos es el país con mayor número de reactores nucleares. Actualmente cuenta con 99. Con tan solo 438 reactores nucleares se genera el 15% de la energía mundial.